Muy buenas noches y buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida. Good morning and good evening for everyone. We are welcoming you. Agradecemos su participación en el 14º Congreso Internacional Ecociudades. Thank you very much for your participation in the 14th Congress Ecociudades. Reflexiones críticas en arquitectura de emergencia. Critical reflections in emergency architecture. Patrimonio en riesgo, urbanismo táctico, agricultura urbana. Risk, patrimony, urban agriculture. Soluciones técnicas en momento de crisis. And technical solutions in crisis moments. Agradecerle de manera especial a la Rectoría, Vicerrectoría. Thank you very much to the Rector and Vice Rector. Al arquitecto Francisco Beltrán, decano de la Facultad de Arquitectura, y a la coordinación del Congreso. And also we thank the Dean of the Faculty of Architecture, Mr. Francisco Beltrán, and also the coordination team. A los estudiantes y profesores que participan el día de hoy desde Colombia, Indonesia y demás países. Also, we would like to thank to the students and professors in all the countries that are participating right now. Hoy tenemos un espacio desde donde abordaremos la arquitectura de emergencia. Today, we have an space to approach the emergency architecture desde las propuestas tecnológicas, from the technological proposals que surgen como alternativa para atender de la mejor manera, that arise as an alternative in order to attend in the best way las catástrofes de distinta índole. Catastrophes of diverse. Que en la mayoría de los casos nos toman desapercibidos. In most of the cases are sudden. Y peor aún, con una deficiente preparación o respuesta. With no preparation and response. Desde el punto de vista de infraestructura tecnológica. From the technological point of view. Para afrontar la situación. In order to face those situations. Los profesores Andrew Villanoco y Alberto Nope. The professor Andre and Alberto Nope nos compartirán sus propuestas. Are going to share their proposals. Inicialmente, soluciones de albergues a partir de estructuras de fácil y rápido montaje. Initially, solutions of refugees that are easily assembled. Utilizando bambú como material principal. Using the bamboo as a main material. Posteriormente, veremos una propuesta. After all of this, we will see a proposal para la atención de servicios de salud. In order to attend health services. Mediante una infraestructura técnicamente resuelta. To an infrastructure resolved technically. Y autónoma energéticamente. And energetically autonomous. La cual resulta útil para atender situaciones de emergencia. The one that is very useful in order to help in emergency situations. Donde muchas veces no contamos con estos servicios
apropiados para brindar la atención necesaria. Where we don't have the main services in order to provide the necessary attention. Iniciamos con la presentación del profesor Andri. We will start with Professor Andri's presentation. Profesor Andri es arquitecto. Professor Andri is an architect. Cuenta con una maestría en arquitectura y un doctorado en ingeniería. With a master in architecture and a PhD in engineering. De la Universidad RWTH Aachen de Alemania. From the University RWTH Aachen in Germany. Profesor cuenta con una amplia trayectoria investigativa. The professor has a wide trajectory in research. Y actualmente es investigador en la Escuela de Arquitectura. And presently he is a researcher in the School of Architecture. Planificación y políticas de desarrollo. Planning and Development Policies. Del Instituto de Tecnología de Bandung, Indonesia. In the Institute of Technology, Bandung, Indonesia. Bienvenido, profesor Andri. Welcome, Professor Andri. Thank you very much. Let me share my screen. Good evening. My name is Andri Widyawijatnoko from the School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung. It is an honor to be invited and talk in this Ecociudades Congreso Internacional 2020. I would like to present my experiences in the field of building construction in emergency cases using bamboo. The title of my presentation is Remarkable Bamboo for Rapid Construction. Muy buenas noches. Mi nombre es Andri Widyawijatnoko, de la Escuela de Planificación Arquitectónica y Desarrollo de Políticas del Instituto Tecnológico de Bandung, en Indonesia. Es un honor ser invitado y hablar en este Congreso 14 Internacional de Ecociudades de este año 2020. Me gustaría presentar mis experiencias en el campo de las construcciones para casos de emergencia utilizando el bambú. El título de mi presentación es El extraordinario o notable bambú para construcciones rápidas. I'm starting the presentation by showing the picture of a building that was used for funeral ceremony in Toraja. This huge complex of building was built in only a month to be used for only less than a week. I learned the technique a lot to be used for my project in the emergency cases. The techniques was developed to utilize the specific characteristic of bamboo. El profesor Andri empieza la presentación mostrando la imagen de una construcción que se utilizó para una ceremonia fúnebre en la población de Toraja. Esta enorme construcción se realizó en un solo mes para ser utilizada solo por menos de una semana. El profesor dice que aprendió mucho sobre las técnicas para usar en el proyecto de casos de emergencia. Las técnicas se desarrollaron para utilizar las características específicas del bambú. At least these are the characteristics of bamboo that are fully utilized in traditional and vernacular bamboo construction, as well in my project in the emergency cases. Longitudinal fiber distribution, round and hollow cross-section, varies in the diameter and wall thickness, the presence of the nodes and internodes. Las siguientes son las características del bambú utilizado en la construcción del tipo vernacular tradicional, así como en los proyectos del profesor en casos de emergencia. Primero,
Distribución longitudinal de las fibras. Segundo, sección transversal, redonda y hueca. Tercero, variación en diámetro y espesor de pared. Cuarto, nodos e internodos. Bamboo has only longitudinal fiber that contribute a lot to the high tensile strength, but low shear strength. In this cross-section of bamboo, we can see that the outer part of bamboo wall has higher fiber density than in the inner part. El bambú tiene solo fibra longitudinal, lo que lo hace resistente a la tracción, pero tiene baja resistencia al cizallamiento. En la fotografía vemos una sección transversal de bambú. Podemos observar que la parte exterior de la pared del tallo tiene una densidad de fibra mayor que en la parte inferior. That is why the strength of bamboo increases from inner part to the outer part. Es por esto que la fuerza del bambú, la capacidad de fuerza, se incrementa de la parte interior a la exterior. Bamboo naturally grows round and hollow cross-section. Some bamboo with thick wall have almost solid crown in the bottom part. One species, Dendrocalamus strictus, have almost solid cross-section in the whole culm. El bambú crece naturalmente con una sección transversal redonda y hueca. Algunos bambúes son de pared gruesa y tienen el tallo casi macizo en la parte inferior. La especie Dendrocalamus rigidus tiene una sección transversal casi sólida en todo el tallo. Besides having round and hollow cross-section, the diameter and the wall thickness of bamboo varies between lower part and also the upper part, from extremely thin to almost solid. Además de tener una sección transversal redonda y hueca, el diámetro y el grosor de la pared del bambú varía entre las diferentes especies, entre la parte inferior y la parte superior, desde paredes extremadamente finas de 3 milímetros hasta casi sólidas, como podemos observar en la fotografía. The presence of the node and internode was also important in building construction. The node stopped the progression of any cracking or splitting. The action like stirrup in steel reinforced concrete. La presencia de los nodos e internodos también es importante en las construcciones. El nodo detiene el progreso de cualquier agrietamiento o división. La acción funciona como estribos en hormigón armado de acero. In traditional or vernacular bamboo construction, there were some interesting techniques that were developed to speed up the construction. This was the detail of a stairs using full culm bamboo with lashing and dowel connection. Dowel was used to prevent horizontal bamboo from sliding, and the lashing joint was used to tie the bamboo in place. En la construcción vernacular o tradicional, utilizando el bambú, se desarrollaron algunas técnicas interesantes para acelerar la construcción. En esta fotografía apreciamos el detalle de una escalera que usaba el bambú de tallo completo, no hueco, con amarre y conexión de pasador. Se utilizó una clavija para evitar que el bambú horizontal se deslizara y la unión de amarre se utilizó para atar el bambú en su lugar. Lashing is widely used in vernacular bamboo construction or traditional bamboo construction because bamboo has round cross-section and it is very effective to transfer friction on the outside. Another advantage of lashing joint is that the strongest part of bamboo is on the outer part, so transferring force on the outer part will be more efficient than in the inner part. El amarre se utiliza ampliamente para la conexión del bambú de tipo vernacular o tradicional, ya que este tiene una sección transversal redonda y es muy efectivo para transferir la fricción al exterior. Otra ventaja de las uniones de amarre es que la parte más fuerte del bambú está en la parte exterior, por lo que la transferencia de fuerza
en la parte exterior será más efectiva que en la parte interior. Bamboo has wide variation in column diameter. In traditional bamboo construction, it is very common to use bigger bamboo as column and smaller one as beam. The connection between beam and column use positive fitting connection. The joint like this can be made with simplest tools like machete. This can be made because bamboo has hollow cross-section and round cross-section. El bambú tiene una amplia variación en el diámetro del tallo. En la construcción tradicional con bambú es muy común usar el bambú más grande como columna y uno más pequeño como viga. La conexión entre la viga y la columna utilizó una conexión de ajuste positivo que se aprecia en la fotografía. La unión se puede hacer con herramientas simples como el machete. Esto se puede hacer porque el bambú tiene una sección transversal hueca y redonda. This is the detail of temporary stairs using half bamboo. This can be built very fast by using simple tools like machete and saw, benefiting the characteristic of bamboo which have longitudinal fiber. Se observan en esta fotografía los detalles de una escalera temporal elaborada con bambú partido a la mitad, que se puede construir muy rápido utilizando herramientas simples como machete y sierra, beneficiando la característica del bambú que tiene fibra longitudinal. Now, I would like to present my experience in using bamboo as emergency responses for Lombok and Palu after massive earthquake in 2018. Ahora, el profesor les gustaría presentar la experiencia en el uso del bambú como respuesta de emergencia para las poblaciones de Lombok y Palu después del terremoto masivo del año 2018. This is the condition of refugee tents in evacuation area. These tents were built improperly. Not all refugees had the access to modern and more comfortable modern tools, modern tents. Most of them relied on their own or given tarpaulin or other membrane to build their shelter. Como ustedes pueden observar, esta es la condición de las tiendas o toldos para refugiados en el área de evacuación. Estas fueron construidas de manera inadecuada. No todos los refugiados tenían acceso a tiendas modernas y más cómodas. A la mayoría de ellos les tocó arreglárselas como pudieron. A otros se les entregó unas lonas u otros tipos de material para construir su refugio. Most of the tents were too low, therefore it was too hot and too humid to stay inside. Based on this condition, simple stand or for family and communal shelter were proposed using simple technology. La mayoría de las tiendas o toldos eran demasiado bajos, por lo que hacía demasiado calor y había bastante humedad para permanecer adentro. Con base en estas condiciones, se propusieron las carpas más simples para albergues o refugios familiares comunitarios utilizando la tecnología más simple. Based on the lesson learned from vernacular or traditional construction, lesson connection was used utilizing the hollow and round cross-section of bamboo. It is very easy to make hole to insert the rope by using machete or saw because bamboo is hollow and has longitudinal fiber. Fish mouth joint was also very easy to make by cutting diagonal at both sides. I use small bamboo stick to twist the plastic rope, and this will tighten the T-joint. Basado en la lección aprendida de la construcción vernacular o tradicional, se utilizó una conexión de amarre usando la sección transversal hueca y redonda del bambú. Es muy fácil hacer un agujero para insertar la cuerda usando machete o sierra, porque el bambú, siendo hueco y su fibra longitudinal, ayuda para este proceso. La unión tipo boca de pez también fue muy fácil de hacer, cortando en diagonal ambos lados. El profesor utilizó una pequeña vara de bambú para torcer una cuerda de plástico y apretar esta unión en T, como se observa en la gráfica. Using previous connection, a simple family shelter was proposed.
This shelter was used 11 bamboo poles with a length of 4 meters. This is the first arrangement of the structure on the ground. After these 2 poles were pushed inside and these were lifted, all those crosses were tied by plastic rope. Se propuso un albergue para familias sencillo, realizando un armado previo. Este refugio utilizó 11 cañas de bambú con una longitud de 4 metros. Esta es la primera disposición de la estructura en el suelo. Después de eso, como se aprecia en la gráfica, estas 2 cañas se empujaron hacia adentro y se levantaron. Todas estas uniones estaban atadas con cuerdas plásticas. This is the process of lifting the horizontal frames and pushing the vertical frame inward. After that, we tied each cross with plastic rope. Apreciamos en esta fotografía el proceso para levantar el marco horizontal y empujar el marco vertical hacia adentro. Después de eso, atamos cada unión con una cuerda de plástico. After tying all cross-section, bracing were made with some plastic rope in both sides for lateral stability, and then membrane was attached as roof and wall cover. In this prototyping workshop in our university, we used tarpaulin, which is available at the time. The ideal membrane should cover all sides. Después de atar toda la sección transversal, se hicieron abrazaderas con la misma cuerda plástica en ambos lados para lograr la estabilidad lateral y se colocó una lona como cubierta de techo y pared. En este taller de creación de prototipos en nuestra universidad, utilizamos la lona que está disponible en ese momento. Lo ideal es que debe estar cubierta por todos los lados. The result was Excuse me. The result was a prototype lightweight shelter which was strong and stable enough to remove by 4 persons. El resultado fue un prototipo de refugio liviano que era lo suficientemente fuerte y estable como para ser movido por 4 personas. This is the application of proposed tent in Palu in refugee area. This program is part of emergency response of our university after big earthquake in 2018. I brought my students and tarpaulin, brought bamboo on site and built some prototypes in some refugee area. The idea was giving refugees and NGOs a prototype of simple tent to be copied. Esta es la instalación de una carpa o tienda propuesta en Palu, en el área de refugiados. Este programa es parte de la respuesta de emergencia de nuestra universidad, el Instituto de Tecnología de Bandung, después del gran terremoto de 2018. El profesor llevó a sus estudiantes y una lona, compró bambús en el lugar y construyó algunos prototipos en una zona de refugiados. La idea era darles a los refugiados y a las ONG un prototipo de tienda o toldo de campaña más simple para copiar. This is the final prototype. We bring also tarpaulin that was already cut and sewed to fit with the frames. Este es el prototipo final, en donde se suministró la lona también, la cual fue cortada previamente y cosida para que encajara con el marco. Now I would like to present about the exploration of reciprocal frame. En este momento el profesor va a hacer una exploración del marco recíproco. Reciprocal frame is one of the easiest structural systems to be built very fast. A reciprocal frame is a self-supported
three-dimensional structure made up of 3 or more sloping rods which form a closed circuit. Therefore, I used the modification of the system to build long-span communal shelter in Lombok and Palu after earthquake in 2018. El marco recíproco es uno de los sistemas estructurales más fáciles y rápidos de construir. Un marco recíproco se define como una estructura tridimensional autoportante formada por 3 o más varas inclinadas que forman un circuito cerrado. Por lo tanto, el profesor utilizó este sistema modificado para construir refugios comunales de largo alcance en las poblaciones de Lombok y Palu después del terremoto del 2018. Because bamboo has hollow and round cross-section and also has hard and slippery skin, the use of bamboo for reciprocal frame was very big challenge. An improvement of reciprocal frame was made to make community shelter in Lombok and Palu. Further development of this reciprocal frame was used to construct a permanent building to replace the destroyed mosque in Lombok after earthquake in 2018. Debido a que el bambú tiene una sección transversal hueca y redonda, también tiene una superficie dura y resbaladiza. El uso del bambú para el marco recíproco presenta un gran desafío. Se hizo una mejora del marco recíproco para construir el refugio comunitario en Lombok y Palu. Un mayor desarrollo de este marco recíproco se utilizó para construir un edificio permanente para reemplazar el destruido en Lombok después del terremoto. Ese edificio destruido era una mezquita. This was the workshop to build a simple communal shelter on site with refugees in Lombok. Este fue un taller que se realizó para construir un albergue comunal simple en el lugar con refugiados en Lombok. The main idea was using the simplest technology. In this case, the joinery was using plastic rope. The tools were limited to machete and saw. La idea principal fue utilizar la tecnología más simple. En este caso, las uniones se hicieron con cuerda plástica. Las herramientas fueron machete y sierra. This simple structure can be built within 2 hours. Esta sencilla estructura se puede construir en 2 horas. Tarpaulin was used to cover the structure. Se utilizó lona para cubrir esta estructura. Another different type of communal shelter was built in other refugee area with local people and NGO staff. Otro tipo diferente de refugio comunal fue construido en zona de refugiados con la población local y el personal de las ONG. This was another type of communal center frame. Este es otro tipo de marco para el refugio comunal. This was the biggest communal center that was built in Lombok with span of more than 7 meters. Este fue un refugio comunal más grande, el cual se construyó en Lombok con una longitud de más de 7 metros. This is the video on the construction process. The structure was built without ladder and scaffolding. Everything was connected on the ground or very close to the ground. We assembled the frame modules and then we connected the modules one by one. Thanks to the lightweight bamboo structure to attach a frame module, the erected structure should be lifted for a while. This method made the construction process much faster without ladder and scaffolding. Este video sobre el proceso de construcción. La estructura se construyó sin escalera ni andamio. Todo estaba conectado en el suelo o muy cerca del suelo. Ellos ensamblaron los módulos del marco y luego conectaron los módulos uno por uno. Gracias a la estructura del bambú, que es ligera, se colocó un módulo tipo marco. La estructura erigida estaba diseñada para durar un tiempo.
Este método hizo que el proceso de construcción fuera mucho más rápido, sin escaleras ni andamios. Many activities had been conducted in this building for refugee and local people. Se han realizado muchas actividades en esta construcción para refugiados y habitantes locales. The structure became the center of activities of the volunteer from our university, ITB, and local university, University of Mataram. La estructura se convirtió en el centro de actividades de los voluntarios de nuestra universidad, el Instituto Tecnológico de Bandung, y de la universidad local, la Universidad de Mataram. After earthquake hit Lombok in 5th of August 2018, in September 28, another big earthquake followed by tsunami and liquefaction hit Palu. Our same team flew to Palu and built many family shelter and communal shelter. Bigger communal shelter than in Lombok was built using bolted joint. To reduce the work on at heights, the structure was divided into many prefabricated modules that could be made on the ground. Después del terremoto que azotó Lombok el 5 de agosto del año 2018, el 28 de septiembre del 2018, otro gran terremoto seguido de un tsunami y liquefacción golpeó a Palu. El equipo del profesor voló a Palu y construyó muchos refugios para familias y refugios comunales. Se construyó un refugio comunal más grande que en Lombok, utilizando uniones atornilladas. Para reducir el trabajo en altura, la estructura se dividió en muchos módulos prefabricados que se podían realizar en el suelo. These were the finished modules that were ready to be erected. Estos fueron los módulos terminados que estaban listos para ser montados. The erection was done with the help of engineer soldier on the site. La construcción se realizó en el sitio con la ayuda de soldados profesionales en ingeniería. This is the result. Este es el resultado. This building were very useful because it has big comfort room space in a very hot climate. Many activities had been done there. Este edificio resultó ser muy útil porque tenía un gran espacio confortable en este clima muy caliente. Allí se han realizado múltiples actividades. This was the peak of the evolution of bamboo reciprocal frame as permanent structure in Lombok. This bamboo mosque replaced prefused concrete mosque that has been destroyed by the earthquake. Se observa la máxima evolución del marco recíproco de bambú como estructura permanente en Lombok. Esta mezquita de bambú reemplazó a la mezquita de hormigón anterior que había sido destruida por un terremoto. Now I would like to present about the bamboo geodesic dome as emergency response for Lombok. Ahora el profesor quiere hablar del domo geodésico de bambú como respuesta de emergencia para Lombok. One of the structures that we built in the response to Lombok earthquake was Geodesic Dome as crisis center of ITB and University of Mataram. A geodesic dome is a hemispherical thin cell structure or lattice shell based on the geodesic polyhedron. The idea was that the building can be built very fast. We brought the connector from Bandung and used local bamboo to reduce transportation costs. Una de las estructuras que construimos en respuesta al terremoto de Lombok fue un domo geodésico utilizado como centro de crisis del Instituto Tecnológico de Bandung y la Universidad de Mataram. Un domo geodésico es una estructura hemisférica con una malla basado en un poliedro geodésico. La idea era que el edificio se pudiera construir muy rápido. Trajimos uniones de Bandung y usamos bambú local para reducir el costo del transporte.
This was the used bamboo joint copied from B bamboo. The connector can be used many times, and then they can be transported everywhere much easier while using local bamboo once in a time. Esta fue la unión tipo tazón, copiada de la compañía B-Bamboo. Los conectores se pueden usar muchas veces y se puede transportar a todas partes mucho más fácilmente, mientras se utiliza el bambú local de vez en cuando. This is the construction process in the field in Lombok. The structures were built from the lowest layer upward. Este es el proceso de construcción en el campo en Lombok. La estructura se construyó desde la capa más baja hacia arriba. The structure can be built in 4 days, 2 days for cutting bamboos and connecting bamboo with T-joint connectors. Other 2 days was used to erect the geodesic dome. La estructura se puede construir en total en 4 días. 2 días para cortar los bambúes, conectarlos con uniones en tipo T. Se utilizaron otros 2 días para levantar la cúpula geodésica. Ladder and limited scaffolding were needed for erection. Aquí se necesitaron escaleras y andamios para la construcción. In the end, the structures were covered by membrane. There was human error that made the bottom part was not covered. We should on site with additional membrane to close this opening. Al final, la estructura se cubrió con una membrana. Hubo un error humano que hizo que la parte inferior no estuviera cubierta. Cosieron en el sitio una membrana adicional para cerrar esta abertura, como podemos observar en la fotografía. Now, I am developing the new structural system called rection or reciprocal tension. That is combining reciprocal frame, tensegrity, and geodesic dome for rapid construction. This structure can be built very fast with less heavy material. This can be very suitable for emergency response in the near future. Thank you for your attention. Ahora el profesor está desarrollando un nuevo sistema estructural llamado reacción o tensión recíproca que combina marco recíproco, tensegridad y domo geodésico para una construcción rápida. Esta estructura se puede construir muy rápido con material menos pesado. Esto puede resultar muy adecuado para una respuesta de emergencia en un futuro próximo. Muchas gracias por su atención. I would like to show you also the video of the new structure for future emergency structure. The flexibility of the structure. El profesor nos quiere compartir un video de la última construcción que ha hecho para que se observe la flexibilidad de este modelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andri, por su presentación. Thank you very much, Professor Andri, for your presentation. Ahora vamos a resolver algunas preguntas que están haciendo los participantes. Right now, we are going to answer some questions made by our participants. Okay, yes. El profesor Manuel Martínez pregunta, ¿cuánto tiempo fueron utilizadas por la comunidad estas estructuras en los casos reales de terremoto? Excuse me. Hello, Maria. How long were these structures used
by the community in real times of earthquake? Yeah, some had been used for 6 months. After that, they built their own house, or the government give them another house, another permanent house. I think the maximum is six months. This temporary structure. El profesor dice que se utilizaron por 6 meses, después de los cuales ellos compraron sus viviendas o el gobierno les suministró una. El máximo tiempo fueron 6 meses. Gracias. Nos pregunta también el profesor José Ruiz, ¿el bambú utilizado en estos prototipos tiene algún tratamiento de inmunización? The bamboo used in these prototypes has any treatment of immunization? Because all of the structure, the temporary structure, is used less than in our prediction is only used less than 2 years. We didn't preserve this bamboo, so we just collect from the natural forest. La idea es que no tienen ningún tratamiento debido a que están diseñados para hacer construcciones temporales que se utilizan por menos de 2 años. Por tanto, no se les hace ningún tipo de proceso. Vale. Y también nos preguntan, ¿cuáles son las condiciones de la cimentación para este tipo de estructuras, las que no son temporales? Professor, what are the conditions of foundation for these structures, for the ones that are not temporary? Yeah, since this also for temporary structure, we didn't use any foundation, and because of the structure is also very lightweight, so we will put directly on the ground, or we just put some like stone or just very, very simple foundation. Debido a que son construcciones temporales, no se utilizan cimientos ni bases. La idea es que se colocan directamente en el piso. Lo único que pueden utilizar para sostener de pronto son piedras o elementos naturales. Muy bien. Y conectado un poco con esta pregunta, John Darwin nos pregunta, ¿qué hicieron para que el viento no levantara la estructura? Professor, what did you do in order to avoid the wind lift the structure? Okay, very, very good question. We, in our cases, we make, what do you call it? We stick the bamboo to the ground, and then we tie the bottom part with that. But since in Indonesia we didn't have such a big wind, we don't have much problem. In this case, we don't have much problem. La idea es que ellos clavan los palos de bambú en el piso, cierto nivel de profundidad, y luego hacen todo su tema de amarre y de organización de la estructura. Una de las ventajas que dice el profesor es que en Indonesia no hace mucho viento. Entonces, no hay problema. Vale. Y para cerrar, tenemos una última pregunta
y es, sabemos que ha desarrollado algunas uniones en bambú. Okay, Professor. We know that you have developed some joints in bamboo. En ese sentido, ¿qué tipo de uniones recomienda para este tipo de estructuras que sean de fácil armado? According to this, what type of joints do you recommend in order to make an easy construction? Yeah, there are two different type of structure, for temporary and for permanent. Will you translate it first? Because it's Yes. gonna be long. Yeah. Yes. Hay dos tipos de estructuras, una para las construcciones permanentes y otra para las construcciones temporales. For temporary structure, the lasting joint is very, very much easy and also very, very quick. Para las construcciones temporales, las uniones de amarre son las más fáciles y más rápidas. For permanent structure, we have to use bolted joint because it is going to be the easiest for permanent structure. Para las estructuras permanentes se utilizan uniones de tornillo, que son las que sirven más para este tipo de estructuras. Perfecto. Bueno, Liliana, y la ¿puedo última. hacer una preguntita? La última. El profesor Jan Barnett tiene una pregunta. Sí, me gustaría, maybe in English. Now, very well, it's very interesting your work. I would like you to ask if you think we could do a geodesic bamboo dome without scaffold from the top part to the bottom part. Have you ever tried it? Not yet. Professor, I'm sorry for interrupt the answer, but Professor Jan, can you repeat the question en español. in order to, para que María Elena pueda hacer la traducción? Tenemos personas que están escuchando en español. Ya. Le estaba preguntando si cree que podríamos construir una cúpula geodésica al revés, ¿no? De la parte alta hacia la parte baja para evitar el uso de andamios. Gracias. Not yet. Not yet. But I have built this 3 times. One in Korea, one in Lombok, and one in ITB, and all of this using the same method. Maybe next time I will try that. Okay. But maybe Elena will María el profesor lo que indica es que todavía no tienen este procedimiento a disposición, pero el profesor se muestra muy ansioso de probarlo quizás en un futuro. In this structure, I built without any scaffolding at all. This the geometry is very similar to geodesic dome, but we didn't use any scaffolding at all. Entonces esta estructura que vemos fue realizada sin andamios y es muy parecida al domo geodésico, dice el profesor. Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Thank you very much for your participation. Agradecemos especialmente al profesor Andri y pues a todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Thank you very much, Professor Andri, for your participation, also the knowledge
that you share with us today. Thank you very much. Claramente se abren nuevos espacios para la investigación. So we can see that there are several spaces new for research. Y como vimos al final con la última pregunta, nuevas oportunidades de establecer equipos para generar nuevos procesos de investigación. As we could see in the last question, also this is an opportunity in order to make teams, in order to research new processes. Agradecemos también la traducción de María Elena, por supuesto, quien nos acompaña hasta este momento. They are thanking me for this translation. I am going to stay until this time. Y la siguiente conferencia será únicamente en español. And the following conference will be in Spanish. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes que se conectan pues, de otros países y a todas las personas de Indonesia que nos acompañan hoy con el profesor Andrew. Thank you very much for all the people that at this moment are connected from other countries and also the people from Indonesia that are with Professor Andrew. Okay, thank you very much. Thank you very much for giving me the opportunity to be one of the speakers in this seminar and also conducted the workshop yesterday. El profesor agradece la oportunidad que le brindaron para participar en este congreso y también la oportunidad el día de ayer para un taller que él ya realizó. I'm sorry, I have to leave the session because I have another program in our university. El profesor se disculpa, tiene que dejarnos en este momento porque tiene otras actividades en su universidad. Recordemos la diferencia de horario. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Que tengan todos un feliz día y una feliz noche. Muchas gracias igualmente. Continuamos. Le damos la palabra al profesor Alberto Nope. El profesor Alberto Nope es arquitecto, docente investigador de la Universidad La Gran Colombia. Tiene una maestría en hábitat sustentable y eficiencia energética y un doctorado en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Biobío de Chile. Cuenta con amplia experiencia en sustentabilidad, eficiencia energética y ha participado en investigaciones relacionadas con el desarrollo sustentable de comunidades y formulación de estrategias arquitectónicas para establecimientos de salud sustentables mediante la integración de sistemas alternativos de generación energética y adaptaciones arquitectónicas formales. Bienvenido, profesor Alberto. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a presentarles aquí un momento. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver ahí la presentación? Bien, ok. Bueno, acorde a todos los temas que se han tratado en el Congreso, vengo a presentarles una investigación que desarrollé a partir del 2016 y culminé en el 2018, 2019, que tiene que ver con los centros de salud. ¿Sí? Centros de salud pública primaria, y que quise contextualizar en este congreso bajo, digamos, el concepto de establecimientos energéticamente autónomos para responder a cierto tipo de emergencia, ¿cierto? Entendemos que hay distinto tipo de emergencias bajo las cuales la arquitectura puede responder de una u otra forma. Emergencias asociadas a terremotos, a tsunamis, a inundaciones, a deslizamientos, pero quiero enfocarlo principalmente en la emergencia que estamos atravesando hoy en día,
que es una emergencia sanitaria, ¿sí? Desde este punto de vista, y entendiendo que la arquitectura de emergencia es aquella que da una respuesta, digamos, eficiente a cierta situación, para los establecimientos de salud es importante, digamos, cumplir con ese rol, ¿no? Así como los médicos están en primera línea, la arquitectura de salud debe estar preparada y en primera línea, ¿sí? Por lo tanto, pues formulo estas preguntas para ir resolviéndolas en el transcurso de la presentación. La primera tiene que ver con el por qué los centros de salud deben estar preparados ante una emergencia, ¿sí? ¿Cómo se deben diseñar los centros de salud post pandemia? Los centros de salud deben ser energéticamente autónomos. Y finalizando con la pregunta si en cada uno de nuestros países se cuenta con la infraestructura en salud pública primaria, por ejemplo, para afrontar emergencias naturales o sanitarias, ¿sí? Digamos que esa última pregunta la vamos a retomar al final y vamos a hacer una revisión si realmente nuestra infraestructura está preparada o le falta, trabajar en ello. ¿Bien? Esta investigación se realizó en Chile, ¿sí? Chile, digamos que es un país con una geografía bien particular, tiene sus estaciones bien marcadas. Sin embargo, la arquitectura de estos centros de salud es muy similar a lo largo del territorio, ¿sí? Podemos tener una tipología arquitectónica de centros de salud primaria muy similar, ¿cierto? Con, digamos, una tipología en Antofagasta, que es el norte de Chile, muy similar al centro sur de Chile, en Concepción, o al sur de Chile, que podría estar en Chiloé, ¿sí? Digamos, no hay una diferenciación. Y ahí nace una pregunta, ¿no? ¿La arquitectura realmente de esos establecimientos es contextualizada a las condiciones climáticas? ¿O por el contrario, hay condicionantes funcionales que impiden que se contextualice de forma adecuada? ¿Sí? Entonces, esas fueron algunas de las preguntas que se fueron formulando durante esta investigación, ¿sí? Y se estableció como una hipótesis que el desarrollar una metodología que combinara características arquitectónicas, funcionales, con condiciones de sostenibilidad y eficiencia energética, teniendo en cuenta obviamente el costo de inversión porque son edificaciones públicas, permitiría compatibilizar aquellos requerimientos funcionales, ¿no? Y permitir finalmente una arquitectura sostenible, ya que hasta ese punto no era totalmente sostenible. Respondía a unas condiciones sociales, funcionales, pero energéticamente no. Se caracterizan por tener un consumo alto, como todos los centros de salud. La siguiente hipótesis que se formuló tenía que ver con la formulación de cuadros normativos, ¿sí? ¿Por qué cuadros normativos? Porque los cuadros normativos son aquellos que pueden orientar el diseño desde las primeras etapas del ciclo de vida, ¿no? Incluso las primeras etapas proyectuales. Y es ahí en donde los arquitectos y consultores necesitan de esos insumos para poder proyectar de forma eficiente. Bien. Por lo tanto, el objetivo general era ese, ¿no? Formular cuadros de recomendaciones para morfologías energéticamente eficientes y socialmente rentables para todo el territorio de Chile, ¿sí? Si bien, digamos, ya había una infraestructura consolidada, que más adelante la vamos a revisar, como les mencionaba, digamos, la arquitectura no era tan acorde a las condiciones climáticas de cada una de las zonas de Chile. Bien, para esto pues se establecieron 3 objetivos específicos. El primero tenía que ver con analizar la planeación, cómo están diseñando los establecimientos de salud, cuál era la idea inicial de esta arquitectura, caracterizar también el nivel de eficiencia energética y qué tanto consumían, qué tanto, digamos, potencial de energía solar alternativa podrían tener, ¿sí? Respetando las condiciones de confort ambiental y habitabilidad. Seguido de la evaluación del desempeño energético a través de simulaciones dinámicas, análisis multivariados,
y también el análisis del costo, ¿no? El costo social de inversión, que es muy importante al momento de tomar decisiones en el sector público. Y por último, desarrollar un instrumento, que es el cuadro de recomendaciones, para que tanto arquitectos como consultores en bioclimática o en sostenibilidad tuvieran digamos, una información de base, entendiendo cuál era el consumo de la edificación, cuál era su potencial de renovables y cuál es el costo de inversión y el costo de ciclo de vida asociado a eso. Entonces, digamos que finalmente este tipo de recomendaciones y este tipo de análisis son los que permiten, pues, reglamentar, ¿no? Bien, para esto se hizo un análisis de estado del arte, bajo unos criterios, unos temas, por ejemplo, analizando los métodos y herramientas utilizadas para el diseño de edificios que estuvieran direccionadas a determinar el bajo consumo de energía, también, digamos, la forma de las edificaciones, cómo podía influir en la sostenibilidad, mayor o menor consumo, mayor o menor costo, arquitectura de centros de salud pública primaria, ¿sí? Caracterizar esa arquitectura, cómo funcionan, si tienen patios internos, si no tienen patios internos, si tienen doble crujía, en qué parte están los box de tratamiento de infecciones respiratorias, y también temas como eficiencia energética y rentabilidad social. Entonces, digamos, eso hacía parte del estado del arte bajo el cual, digamos, la investigación se está sustentando. ¿Bien? Este es el esquema de metodología. Entonces, a partir del problema, con un problema identificando causas y efectos como el alto consumo operativo, tenemos que ser, digamos, conscientes que las edificaciones que se diseñan, en particular las edificaciones en salud, tienen una operación 24/7, ¿sí? Y los 365 días del año. Por lo tanto, el costo asociado a la operación y al mantenimiento de estas edificaciones es 4 o 5 veces más que el costo de construcción. Por lo tanto, esos recursos que se destinan a esa operación, pues en tiempos, por ejemplo, de pandemia, pues son muy, digamos, necesarios, ¿no? La importancia de diseñarlos de forma eficiente para que esos recursos se puedan redirigir a la parte clínica. Bien. Ok. A nivel general, Chile, digamos, tiene un sistema de infraestructura consolidado, ¿sí? A diferencia de países como Colombia, que la salud pública, digamos, como sistema se entiende, pero cuando vemos la infraestructura, no es una infraestructura consolidada, no es una infraestructura, digamos, sostenible 100%, ¿cierto? Presenta los mismos problemas de descontextualización a lo largo del territorio. No se reconoce el tipo de establecimiento de salud pública en zonas rurales y su capacidad de atención frente a consultorios en zonas urbanas, ¿sí? Por lo tanto, en Chile hay una diversidad y eso, digamos, es un punto importante para resaltar. Una diversidad a nivel de infraestructura, a nivel de escalas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos servicios de urgencias, consultorios, centros y consultorios adosados. Todos estos hacen parte del sistema de salud primaria y a su vez cada uno de estos tiene a su cargo, digamos, establecimientos como los centros de salud familiar CEFAM, ¿sí? Los cuales, digamos, tienen una población a cargo hasta 30.000 habitantes. Y unos metros cuadrados de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados. Digamos, a lo que voy es que el sistema de salud a nivel de infraestructura en Chile es un sistema de salud que soporta y apoya la red de hospitales, ¿sí? Y lo hacen bajo un enfoque de prevención de la enfermedad. Entonces, por eso es importante apoyar todo este sistema general con una buena infraestructura. Bien. Por ejemplo, tenemos que el 80% de estos centros de salud primaria, ¿sí? Son los que dan soporte a ese sistema general, ¿sí? Aquí tenemos la cuantificación de cuántos centros de salud familiar, por ejemplo, hay, cuántos centros de alta resolución, estaciones médicos rurales. Entonces, digamos que es un sistema interesante para analizar a nivel de infraestructura. ¿Bien?
su ubicación, su cantidad por zonas o departamentos, ¿sí? Sus planes de inversión de 2014 a 2018, que era de 4 millones de dólares, para construir, reponer y mantener los mismos centros de salud, con una infraestructura de 332, ¿cierto? De los cuales 100 son CEFAM, que son los centros de salud familiar, para su elaboración de criterios como demanda asistencial, estado actual de la infraestructura, bueno, en fin, digamos, hay un plan, ¿cierto? A nivel de salud, de inversión, que sigue creciendo, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, los CEFAM, los ECOF y los SAR, como, digamos, a partir de 2014 y 2018 se fueron ampliando para ir cumpliendo con esa cobertura. ¿Por qué esto está relacionado con la emergencia? Porque los centros de salud son los primeros, en el caso, por ejemplo, de emergencias sanitarias, a ayudar, ¿cierto?, a descongestionar los centros hospitalarios. Entonces, digamos, por eso la importancia de contar con esa infraestructura consolidada para poder mitigar también el impacto y poder darle mejor manejo. No quiere decir que Chile haya respondido de la mejor forma, ¿no? Aquí también hay una reflexión respecto a eso, porque estos establecimientos, ¿cierto? Esos son, aquí vemos imágenes de centros de salud primaria en Chile, esos establecimientos con el COVID, pues ya también van a reflexionar, ¿no? De su funcionalidad arquitectónica, también van a, digamos, el programa arquitectónico va a evolucionar porque si bien cuenta con zonas de tratamiento de infecciones respiratorias, estas pues no han dado abasto. Entonces tendrán que, digamos, ampliar esas zonas, ¿sí? Y a nivel arquitectónico, pues toma más fuerza el tema de ventilación natural, ventilación artificial, en fin, para ir reforzando todos estos sistemas, ¿bien? En esta investigación, entonces, se hizo un registro de 23 centros de salud familiar, de los cuales se seleccionaron 5, los que ven ahí en azul, 5 como representativos, ¿sí? Y se caracterizó y se tuvieron en cuenta las condiciones de diseño para estos centros de salud primaria. Primero, los límites geográficos y naturales, la accesibilidad, condiciones socioeconómicas, el tamaño de la población, ¿sí? Son cosas que, digamos, cuando se diseña un centro de salud pensado para actuar frente a este tipo de emergencias, pues debe contener, ¿no? Obviamente hacer un buen análisis del programa arquitectónico, análisis del contexto, normativa y la cobertura máxima de esos establecimientos, que es de 30.000 habitantes, ¿sí? Pues a nivel funcional, digamos que desde el 93, la arquitectura de estos establecimientos sí ha cambiado, ¿no? Digamos que ha promovido también conceptos como los patios internos para promover ventilación natural e iluminación natural al mismo tiempo, ¿sí? Y pues ha separado las circulaciones públicas de las privadas y circulaciones limpias y sucias, ¿sí? Entonces, digamos, ahí ha habido como una evolución. Sin embargo, como les decía, la reflexión que quiero hacer es, ¿realmente están respondiendo a este tipo de emergencias? ¿Sí? Su programa funcional y pues todo su programa arquitectónico, ¿no? Entonces, digamos que aquí podemos ver cómo estos establecimientos diseñados para distinta capacidad de usuarios, desde los 5.000 hasta los 30.000 inscritos, pues establece un programa arquitectónico acorde a esto, ¿no? Las necesidades. Estos fueron los 5 casos de estudio analizados con su funcionalidad. Pueden ver que, digamos que son morfologías compactas, ¿sí? Algunas con 2 pisos, 3 pisos, con un patio central, ¿sí? Esta morfología responde principalmente, digamos, a condiciones normativas, ¿no? Y ahí también un poquito de la reflexión, y es hasta dónde lo normativo nos permite diseñar establecimientos que realmente sean sostenibles. Bien. Dentro de esta caracterización, pues se identificó la cantidad de usuarios,
atender, número de pisos, número de patios, superficie envolvente y volumen, que son dos factores que en sostenibilidad son muy importantes, porque relacionan un concepto que se llama factor de forma, que va a ser importante en los cuadros de recomendaciones, ¿no? También la caracterización a nivel de materialidad, a nivel de pendientes de cubierta de estos establecimientos, ¿sí? A nivel de programa arquitectónico y a nivel de indicadores de sostenibilidad, que también es un factor importante, ¿no? Indicadores, por ejemplo, de temperatura, de iluminación, de calidad del aire, que deben, digamos, contemplarse, ¿no? Condiciones también de materialidad asociados a cada una de las zonas climáticas, ¿sí? Y aquí comienza a aparecer la primera variable con la que vamos a jugar más adelante en un análisis de simulaciones, ¿no? Es entender que una mejor envolvente de la edificación puede hacer más sostenible un edificio, ¿sí? Aquí parte de una caracterización también bioclimática y de eficiencia energética, es decir, si el establecimiento del caso 1 consideraba ventilación natural, no la consideraba, si consideraba cubiertas ventiladas, cubiertas verdes, inercia térmica, iluminación, etcétera, todo lo que es de sostenibilidad. Y aquí entramos con el concepto de factor de forma, que le mencionaba, que es la relación entre los metros cuadrados de la envolvente, cubierta y fachadas, dividido en el volumen que alberga ese elemento, ¿no? Entonces, esto, digamos, en establecimientos de salud en donde hay condiciones de climatización necesarias, es un factor importante, ¿no? Entonces, eso nos puede dar el indicio si la edificación es más compacta, ¿cierto? O menos compacta, y qué tanta capacidad de almacenar la energía tiene. Lo mismo, caracterización de estrategias activas, ¿sí? Si tenía sistemas de refrigeración o sistemas de iluminación, qué tipo de sistemas de climatización tenía. La zonificación climática, que por ejemplo en el caso de Chile, para recomendar el tipo de envolvente, está solucionado en el mapa de la NSH 1079, en donde establece unas zonas climáticas y según el sitio en donde uno diseña el establecimiento, pues le dice qué tipo de material utilizar. No sucede lo mismo con el tema de las renovables, ¿no? Digamos, hay un mapa de radiación, pero ese mapa no da indicios de versus qué condiciones arquitectónicas y constructivas se deben colocar los paneles solares, por ejemplo. Para eso, lo que hicimos fue consolidar un mapa que se llama macrozonas, ¿sí? Y establecer los valores límite internos y externos para cada una de estas macrozonas, ¿no? De temperatura, insolación, radiación, y jugar con esos datos para las simulaciones. En el segundo objetivo, que es evaluar, ¿cierto? Ya hicimos la caracterización arquitectónica, de eficiencia energética, bioclimática. Ahora pasamos a la evaluación, y esa evaluación consistió en cruzar los 5 casos de estudio de los centros de salud familiar versus las 4 orientaciones en 6 ciudades versus 3 sistemas constructivos que están asociados a lo que les comentaba hace un momento, que son los términos de referencia base, mejorado y optimizado, y lograr este número de simulaciones, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese número de simulaciones, puede obtener un registro general y una radiografía del comportamiento que tiene a nivel, por ejemplo, de demandas y consumos energéticos. Bien. Este fue el proceso, se hizo en metodología BIM, se pasó a programas de simulación dinámica, ¿sí? Estas eran las condiciones sin TDR, TDR mejorado y TDR optimizado. Es decir, que a medida que iba mejorando el TDR, se iban aumentando la aislación y por lo tanto se podría ir reduciendo la cantidad de paneles solares y por lo tanto el costo a lo largo del ciclo de vida. Bien, esto es parte de las planillas de simulación. En temas de generación solar, de paneles solares, lo mismo, se cruzaron los 5 casos, las 4 orientaciones, las 6 ciudades, los 3 sistemas constructivos, ¿sí? Para lograr el mismo número de las 360 simulaciones. Esto se hizo con PVSol, ¿sí? Un programa de simulación energética.
Lo mismo con el costo de ciclo de vida, ¿sí? Y esto es muy importante. Cuando hablamos de edificaciones de emergencia, tenemos que ver el costo, ¿sí? Porque tiene que ser sostenible en todos los sentidos, ¿no? Prestar, digamos, un servicio social, energéticamente y ambientalmente debe ser sano, ¿sí? Y debe ser rentable. O sea, no nos puede costar millones, ¿sí? Esa solución. Entonces, para esto se hizo un análisis de costo de ciclo de vida, ¿sí? En donde bajo distintas variables como por ejemplo la cantidad de metros cuadrados de la envolvente, la localización, la zona climática, se establecía, digamos, el impacto en costos, ¿cierto? Costo inicial, costos operativos y también las emisiones de CO2. Digamos, es como una estrategia integral para este tipo de edificaciones. ¿Bien? ¿Qué se pudo, digamos, concluir de esto, ¿no? A nivel de los resultados? Cada uno de los casos, ¿cierto? Tiene un consumo energético base que a medida que se va mejorando la envolvente, se va reduciendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo se va reduciendo la cantidad de paneles solares que se van a implementar para llegar a un balance casi cero. Si consumo 100 con una envolvente mejorada, puedo utilizar 10 paneles solares, 15 paneles solares para cumplir ese 100 de consumo, ¿sí? Entonces, digamos, es parte de la estrategia que busca también, pues, determinar ese cuadro de recomendaciones. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, el potencial de energía renovable que tiene cada establecimiento, ¿sí? Según la zona en la que esté. Entonces, por ejemplo, el caso 1, ¿cierto? En la macrozona norte, por la superficie, pues no tiene la misma capacidad que tiene el caso 2. Entonces, aquí es en donde uno se da cuenta que la morfología de estas edificaciones versus la materialidad, ¿cierto? Versus la orientación, pues, digamos, condicionan mucho la sostenibilidad y el desempeño energético y los costos asociados de las edificaciones. Bien, este está asociado a los costos, ¿sí? Lo mismo. Entonces, cada uno de los casos tiene mayor o menor costo según la orientación, según la zona climática, según la calidad de la envolvente. Hay unas zonas en donde, digamos, en el sur de Chile es muy costoso, digamos, invertir porque necesita bastante aleación, pero los costos operativos bajan casi que a la mitad. Bien. Finalmente, digamos, lo que se obtuvo fue este esquema de cuadros de recomendación en donde cualquier arquitecto o consultor en bioclimática, asociando el factor de forma, ¿cierto? Que es la ecuación entre la envolvente, ¿cierto? La edificación, cubiertas y fachadas dividido en el volumen que alberga, puede determinar cuánto va a consumir la edificación, cuánto es el potencial de energía renovable y cuánto es el costo de ciclo de vida por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos, desde el principio ya sabe esos datos, por lo tanto, es un instrumento que permite, digamos, trabajar la sostenibilidad de etapas tempranas. La reflexión, digamos, es, si bien, digamos, la arquitectura de emergencia se puede ver desde el punto de vista como una arquitectura itinerante, ¿no? Que aparece en el momento, también la arquitectura de emergencia debe ser aquella que ya tenemos, ¿cierto? Que tenemos que mejorar y que, por ejemplo, en emergencias sanitarias, pues debe responder de todas las formas, ¿no? Desde la parte funcional, desde la parte energética, o sea, ¿debe ser autónomo? Sí, debe ser autónomo, ¿no? Debe ser económico, debe ser económico. Funcional, claro que debe ser funcional. Hoy en día vemos casos en donde hospitales, por un mal diseño, pues promueven mucho más las enfermedades y el contagio. Entonces, eso ya está en evidencia, ¿no? Entonces, este cuadro de recomendaciones que está dado para cada una de las zonas climáticas permite eso, ¿no? Permite que el arquitecto, desde esa primera etapa de diseño, comience a proyectar esa edificación sostenible que finalmente va a ser
y va a servir para responder a este tipo de emergencias sanitarias. También, obviamente, para emergencias naturales, debería responder. O sea, las edificaciones de salud y establecimientos educativos deben ser uno de los primeros que deben estar preparados para esto, ¿no? Entonces aquí tenemos pues cada una de las macrozonas con sus recomendaciones, macrozona norte, centro, ¿sí? Sur y austral. Esas fueron las 4 macrozonas. Y para, digamos, también la escala, ¿no? Es importante. Entonces, asociado al tipo de usuario, que acá está para 5.000 a 20.000 usuarios y 20.000 a 30.000 usuarios. Es decir, que con este análisis que se hizo, con esta caracterización, se estableció ese rango, ¿cierto? Es decir, no se puede salir de ese rango de usuarios asociado a sus factores de forma con la respuesta de estos datos de consumo, potencial solar y costo de ciclo de vida. Bien. Entonces, las recomendaciones para el diseño de una arquitectura en salud que responda a emergencias, ¿cierto? Puede estar asociado, entre otras cosas, a utilizar factores de forma, por ejemplo, en zonas norte, en este caso de Chile, entre 0,44 y 0,54, con calidad constructiva tipo sin TDR, ¿cierto? TDR mejorado, TDR optimizado y porcentajes de ventana del 30 al 35% para esta zona norte, ¿no? Si vamos a la zona sur, ¿cierto? Dice utilizar factores de forma entre 0,44 y 0,48 con calidad constructiva tipo TDR mejorado y optimizado con porcentaje de 30 a 35 de ventana para esta zona. Es decir, que ya le da a uno como un indicio de qué factor de forma utilizar, qué porcentaje de ventana y qué materialidad. Bien. Listo. Limitaciones para esto, ¿no? Entonces, la falta de estudios en centros de salud pública primaria creo que es una realidad a nivel latino. En Colombia, digamos, estudiar edificaciones de salud sostenibles, todavía no hay muchos estudios, ¿no? Las exigentes normativas funcionales y sanitarias también es una limitación. Sin embargo, hay que llegar a una sincronía con eso, ¿no? A un consenso, porque pues también son importantes, pero eso también puede estar condicionando otras variables. La información almacenada de portales de licitación pública o del mismo Estado, digamos, es acotada y limitada, y digamos, eso también limita los estudios, ¿no? Entonces, esta investigación lo que demostró es que es posible mejorar el desempeño energético, aporte solar fotovoltaico, con ciclo de vida asociados de edificaciones con altos requerimientos funcionales y energéticos, ¿sí? Digamos, si es posible, digamos, llegar a un consenso, ¿no? A través de una metodología que involucre todos estos aspectos. Y finalmente, ¿sí? Retomamos las preguntas y quiero enmarcar esta última, ¿no? En nuestros países contamos con una infraestructura de salud primaria necesaria para afrontar emergencias naturales o sanitarias. Desde mi punto de vista, en Colombia no. ¿Sí? Digamos, nos falta mucho en ese sentido. Entender qué es costo de ciclo de vida, entender qué es autonomía energética y cuál es su implicación a futuro. Creo que hace falta, digamos, estudiarlo también y promover términos de referencia, indicadores, normativas que permitan a los arquitectos diseñar de una forma mucho más eficiente, adecuada y que responda finalmente a la emergencia, ¿sí? Está bien responder la emergencia de forma inmediata, pero también creo que tiene mucho valor pensar en la emergencia mucho antes y diseñar la arquitectura para que responda a esto. Bien. Con eso finalizo y quedo atento a preguntas. Bueno, profesor Alberto, muchas gracias por su presentación. Creo que abres una discusión interesante en cómo vincular toda la arquitectura de emergencia en un concepto de autonomía en cuanto a su funcionamiento
y creo que de allí surgen y se desprenden como varios procesos de investigación, sobre todo porque aplicado al tema de la salud, no hay mucho desarrollo, como tú muy bien lo decías. Entonces creo que hoy nos has planteado y nos has abierto una discusión bien interesante sobre el tema. Vamos a resolver algunas preguntas, profesor Alberto. El arquitecto José Ruiz nos dice, ¿este trabajo tuvo alguna repercusión desde el punto de vista de las instituciones estatales en Chile para generar políticas relacionadas con centros de salud? Sí, este estudio se hizo también en compañía con el Servicio de Salud de Concepción. Entonces, digamos, ellos, digamos, esta metodología la aplicaron en algún momento, ¿sí? Desde el Departamento de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, como un instrumento, ¿sí? Que permitía en esas etapas tempranas predecir cuánto iba a consumir el edificio, cuánto era el potencial de energía renovable y cuál es el costo final, ¿no? El costo de ciclo de vida. Entonces, hicimos algunos ejercicios con distintas formas, calculando ese factor de forma y estableciendo en esa tabla cuál era el valor que correspondía. Eso a ellos, digamos, les pareció interesante porque les da la posibilidad de diseñar, ¿cierto? Hacer ese esquema básico volumétrico con información, ¿sí? Entonces, digamos, es un diseño informado, que es algo que también, digamos, pues a nivel general tenemos que reforzar, ¿no? Diseñar con datos, diseñar con simulaciones, ¿sí? Con un soporte. Muy bien. Es decir, había un apoyo de alguna manera de las entidades estatales, quienes, digamos, de alguna manera también promueven en que estos proyectos se hagan y facilitan muchos procesos. Exacto. Bueno, nos pregunta Úrsula Castillo. Primero te felicita por la presentación y nos pregunta, ¿qué considera usted que puede ser un factor importante para el desarrollo de estos centros, ya que los protocolos COVID-19 siguen sin resolverse? Digamos que la arquitectura debe promover que los protocolos se cumplan, ¿no? Digamos, funcionalmente hay que hacer un análisis, hay que analizar cómo respondieron frente a los protocolos, ¿sí? Porque, digamos, una pandemia hace muchos años no la habíamos afrontado, digamos, de una forma tan rápida, ¿no? Entonces, la evolución de la infraestructura en salud tiene una historia, ¿sí? Una historia asociada precisamente al contagio, a zonas ventiladas, a crujías, a patios, digamos, a claustros, ¿sí? Entonces, digamos, hoy en día hay que hacer, digamos, un análisis y hay que sentarnos como arquitectos y decir cómo respondieron y qué hay que mejorar, ¿sí? Claro. Eso a nivel de infraestructura. También a nivel de sistema, ¿sí? A nivel de sistema, o sea, tener una infraestructura consolidada, ¿cierto? Diversificada a través de todo el territorio, permite que el sistema general de los hospitales no sufra tanto, ¿sí? Digamos, y trabajar, obviamente, el concepto de prevención de la enfermedad. Es mejor prevenir que curar, definitivamente. Por supuesto. Es decir, tener unos protocolos como hechos previamente que funcionen para las condiciones locales y que puedan ser implementados de manera rápida también. Claro. Bueno, Daniela y Beth Atencio nos pregunta un poco, siguiendo con el tema de, bueno, cómo se involucran las autoridades. Nos dice, desde su punto de vista, ¿qué estrategias podemos utilizar para que las autoridades acepten todos estos parámetros de diseño y de sostenibilidad al momento de presentar propuestas? Investigar. Yo creo que si no se investiga, no se puede apoyar un concepto técnico jurídico, ¿cierto? Claro. O una propuesta en el Congreso, no sé, para reformular el diseño de los centros de salud. Hay que investigar y precisamente es una de las intenciones que existen a partir de esta investigación y es replicar la metodología en Colombia, por ejemplo,
¿sí? Diversificando la infraestructura acorde a necesidades rurales, urbanas, y poder, digamos, dar ese soporte técnico a los que, digamos, finalmente proponen los proyectos de ley para, digamos, este tipo de, o este sector, ¿no? El sector de la salud. Entonces, creo que uno de los primeros pasos es ese, investigar en salud. Partir en ese sentido, partir de hacer como un diagnóstico de la realidad actual, que seguramente ya hay bastante información y se puede construir un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico empezar a consolidar propuestas que luego puedan ser presentadas y avaladas, digamos, ya más formalmente. Exacto. Sí, caracterizar es clave. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo proponía caracterizar cómo están, en qué condiciones están, en qué lugares están, cuál es la cantidad, ¿sí? Y a partir de eso, decir, ok, mire, se comporta de esta forma, no es diversa, o sí es diversa, o todos los establecimientos son iguales en el territorio, y preguntarle el por qué, ¿cierto? Entonces ahí entra condiciones funcionales. Entonces son varias variables, ¿no? Muchas cosas que hay que comenzar a hacer en el territorio. Sí, también es un camino bien amplio que se abre, digamos, a partir de esta discusión en términos de investigación. Entonces es un gran camino y una gran responsabilidad para empezar a generar propuestas de investigación que nos permitan profundizar en este tema y dar soluciones, por supuesto, para llegar a estas propuestas que, como pregunta Daniel Leona, ¿cómo las vinculamos o cómo vinculamos a las autoridades para empezar a consolidar precisamente estos parámetros y propuestas más definidas? Bueno, cuéntanos un poco, digamos, hablando toda la parte de emergencias sanitarias y cómo las afronta la humanidad en este momento, ¿cómo se deben pensar las edificaciones de salud? Sostenible 100%, ¿sí? Y cuando digo sostenible es lo que les decía, lo ambiental, lo económico y lo social. Vemos que a nivel social responden, ¿no? Digamos, un hospital responde a nivel social. A nivel ambiental habrá que verlo, ¿no? No sé, o sea, hay muchos estudios en donde dicen que hay edificios sostenibles con algunas certificaciones, pero ¿sí? Hay que entrar en profundidad a ver si realmente son sostenibles ambientalmente. Y económicamente viables, porque si son establecimientos del Estado, tienen que ser viables, ¿sí? Y por eso el tema de analizar el costo de ciclo de vida en licitaciones, por ejemplo, de este tipo de edificaciones en Colombia, hablamos de costo inicial, ¿cuánto me vale hoy? ¿Sí? Pero no cuánto vale en 100 años ni en 50 años. ¿Cuánto vale el mantenimiento? ¿Cuánto vale el recambio? ¿Sí? ¿Cuánto vale el consumo de energía? Eso finalmente es un dato que solamente lo conoce el de mantenimiento y la dirección del edificio, pero eso hay que pensarlo desde el principio, ¿sí? Digamos, hacer arquitectura implica tantas cosas que simplemente, digamos, el entender la sostenibilidad y trabajar y formular estrategias en cada uno de esos pilares de la sostenibilidad, ya hay un aporte respecto al diseño de cómo debe ser este diseño, ¿no? Sí, claro. Actualmente, pues existen varios sellos que adquieren o que certifican a las edificaciones como sostenibles, pero por supuesto se tiene que entrar, como tú dices, a mirar cómo va a ser la vida útil de ese edificio realmente. En términos hay un aspecto bien importante en la arquitectura y es el mantenimiento, la durabilidad de los equipos, la frecuencia de mantenimiento de los equipos, y esto genera finalmente un costo. Que tú decías algo bien importante, y es que la morfología de la edificación versus la materialidad y la orientación, por supuesto, inciden definitivamente en el desempeño energético y en los costos, que digamos en un proyecto lo que se busca de alguna manera cuando se implementa un sistema para hacerlo sostenible es que también haya un retorno en la inversión y que se ahorren costos, así sea, digamos, a mediano o largo plazo. Entonces, ese impacto económico, por supuesto, resulta bien importante, y para las autoridades finalmente este factor es decisivo. Sí, claro, por ejemplo en Chile el costo de ciclo de vida es uno de los, digamos, ítems importantes
para decir si el proyecto es viable o no, ¿sí? Yo les mostraba ahí una planilla, ¿cierto? Es una planilla diseñada por la Universidad del Biobío para los establecimientos públicos, en donde define eso, ¿sí? O sea, cuál es el costo final del ciclo de vida de la edificación, y con eso, en el servicio de salud, toman decisiones, ¿sí? Ya no toman decisiones con el costo de construcción, sino toman decisiones es con el costo final, porque se entiende que la eficiencia energética, la autonomía energética es importante en este tipo de establecimientos, ¿sí? Claro. En estas propuestas, digamos específicamente la propuesta que nos presentabas, ¿cómo solucionan la parte de instalaciones técnicas y cómo se podría llevar esto de alguna manera a las edificaciones de emergencia? Sabemos que de los edificios que tienen más complejidad en términos de las instalaciones son los centros de atención o los centros de salud. Tú, digamos, ¿cómo lo proyectas o cómo lo ves hacia las instalaciones de emergencia? Con la misma metodología, entendiendo los mismos principios de adaptación al clima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claro, una instalación de salud que se piense como emergencia, casi que itinerante, ¿cierto? Que se pueda construir rápidamente, pues debe entender el tema de la materialidad, ¿cierto? La forma, la orientación, para que en ese momento que se instale, pues responda a las condiciones del contexto, ¿sí? Porque claro, es salud, ¿no? Entonces, digamos, si se arma el edificio, se adapta a unas habitaciones de recuperación, por ejemplo, pues esa recuperación debe ser confortable, ¿sí? Entonces, digamos, las condiciones ambientales de temperatura, de calidad del aire, de iluminación, ya deben de estar dadas en esa arquitectura itinerante, y al mismo tiempo esa arquitectura itinerante o de emergencia debe ser energéticamente eficiente, autónoma, va a tener renovables, ¿sí? Hay sitios en donde no hay posibilidad de instalar o de hacer uso de la energía convencional. Entonces, en ese momento, ese módulo, ¿cierto?, debe de estar dotado de esa energía renovable, o ya sea fotovoltaica, solar, térmica, eólica, cualquier tipo de energía renovable, para poder, digamos, pues suplir las necesidades de ese momento. Entonces, claro, yo lo planteo desde un punto de vista más estático, ¿sí? De los establecimientos que hay y los que se van a diseñar, cómo se deberían diseñar, acorde a una metodología, ¿sí? Pero también está la otra cara, que es la parte, digamos, de construirlo ya en 2 días, tener un hospital o en 10 días, ¿cierto? Y que ese edificio sea igual de sostenible al edificio que está construido hace 5 años. Ese es un reto, ese es un Claro, reto, ¿sí? Es un reto de diseño, es un reto constructivo, es un reto tecnológico, pero pues que es interesante abordarlo desde la arquitectura y desde las ingenierías. Claro, y ahí entra otro concepto bien importante que para hacerlo de rápido armado, entra otro concepto que es el de la estandarización. Necesariamente, además de establecer unos parámetros muy claros para que sea autónomo y funcione bien desde el punto de vista sostenible, pues tiene que haber como una estandarización tanto en el armado como en las piezas, como en pensar ese módulo en su materialidad y digamos, en esa solución también tecnológica que se le debe dar para que supla como esa otra necesidad de la arquitectura de emergencia, y es que se puede armar muy rápidamente. Bueno, claro. Tú nombrabas sobre los paneles fotovoltaicos y el tema de la autonomía energética, y precisamente Julia Alejandra Moreno nos pregunta, o nos dice y pregunta, ¿es cierto que los sistemas fotovoltaicos en Colombia no cuentan con equipos de monitoreo para fallas a tierra de estos sistemas, pudiendo causar incendios como si se hace en Chile? Sí, realmente es algo que hay que integrar, ¿no? Más que el monitoreo es pensar, bueno, ¿en dónde lo estoy instalando y cuál es la gestión del riesgo que tengo que hacer respecto a un posible escenario, ¿no? Entonces es, digamos, pensar en el peor escenario y qué voy a hacer respecto a eso. Claro,
Chile, digamos, tiene esa particularidad de los incendios también, que es una emergencia, pero no siempre se asocia a eso, ¿no? Al tema de paneles solares. Entonces, el sistema de monitoreo, sí, lo puede integrar, no habría problema. Vale. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, digamos, de nuestros estudiantes. Te agradecemos la participación, profesor Alberto, y esta información tan importante que nos compartes hoy, sobre todo como los caminos que se abren o las nuevas posibilidades que se abren a nuevos proyectos de investigación que nos permitan generar estándares, generar normativas incluso para dar solución digamos, a involucrar realmente la arquitectura con todo el concepto de sostenibilidad, no solo para la arquitectura de emergencia, que realmente es un gran reto, y creo que este seminario nos ha abierto también la posibilidad a nuevas preguntas, a resolver nuevas preguntas de investigación, y es cómo hacemos todos estos modelos de emergencia que sean sostenibles, que sean de rápido armado, a hacer propuestas tecnológicas que sean eficientes. Asimismo, digamos que podemos ver a través de tu propuesta cómo ya es real en países como Chile todas estas estrategias, y yo creo que esto nos pone de cara a una responsabilidad también de asumir, de investigar y de desarrollar proyectos. Entonces, pues bienvenidos todos los proyectos que podamos hacer, que podamos desarrollar y que podamos también ser pioneros en el desarrollo tecnológico de esta área tan importante, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido, digamos, analizando en los últimos años del cambio climático, y que por supuesto este tema es completamente, o que tiene que ver completamente con el impacto que generan las construcciones y el consumo energético en el cambio climático como tal. Entonces, muchas gracias, profesor Alberto. Agradecemos a toda la comunidad académica gran colombiana. Para finalizar, tengo una información importante para nuestros estudiantes, y es quienes están haciendo el proceso de homologación deben verificar en la plataforma si están matriculados al curso Eventos Académicos Facultad de Arquitectura 2020. Si no están matriculados, por favor deben enviar un correo a docencia.arquitectura@ugc.edu.co para poder hacer el debido proceso de matriculación. Agradecemos también a nuestras directivas, a la coordinación del Congreso, al ingeniero Juan Castrillón y a todos los docentes y estudiantes de nuestra Universidad de la Gran Colombia, en general a todos los participantes de otras universidades a nivel nacional e internacional, quienes se conectaron el día de hoy a este espacio, y quienes están interesados en promover la implementación de alternativas innovadoras desde diferentes ámbitos para afrontar las situaciones de emergencia. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos.